Vamos a charlar con nuestro entrevistado, vamos a meternos en el tema hidrovía, la hidrovía Paraná-Paraguay. Vamos a charlarlo con Alejandro Bustamante, que es director de Amaltea Agro, es profesor Universidad del SEMA y está en línea. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos por acá. Buen día, Carola, Tomás, Sofía, gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos. ¿Cuánto hace que estamos hablando en la agenda pública masiva de la hidrovía? Y en verdad esta hidrovía se licitó por última vez hace 30 años ¿Mm? y desde entonces no ha habido grandes cambios, es el mismo operador, la misma empresa que la draga. Ujú. Hubo varias renovaciones y en teoría se tendría que haber licitado de vuelta en el 2021. O Claro. sea, yo creo que está candente ese tema desde antes del 2021 y todavía no encontramos la vuelta para resolverlo. O sea, parece que tenemos una vocación por hacer las cosas mal. Ahora vamos a ir, quiero que nos metamos en el problema y en cómo se resuelve y por qué está tardando tanto esa resolución. Pero antes, ¿me haces como un disclaimer para nuestros oyentes que dicen, bueno, sí, yo todavía no terminé de entender bien qué es la hidrovía, por qué es importante, por qué debería importarnos a todos? Bueno, en verdad la hidrovía agarra todo el río de la Plata desde enfrente de Montevideo hasta prácticamente sube hasta el interior de Brasil. Lo que le toca a la administración argentina es desde Montevideo, todo el tramo del río de la Plata y todo el tramo del río Paraná hasta la confluencia entre los ríos Paraguay y Paraná. Son Ujú. 1.400 kilómetros, Ok. de los cuales 700 kilómetros son el tramo marítimo, si queremos llamarlo, donde salen los buques que salen, nos conectan con el mundo, en nuestro cordón umbilical con el mundo, y otros 700 kilómetros es un tramo más de barcazas, que mueve principalmente mercadería el comercio exterior de Paraguay, de parte de Bolivia y de parte de Brasil. Ujú. Pero Y es el cordón umbilical de toda la región. Si tenemos una hidrovía competitiva, todas nuestras exportaciones son más competitivas. Si tenemos una hidrovía poco competitiva, todas nuestras exportaciones se vuelven menos competitivas y después de 30 años, que de alguna manera la hidrovía ha permitido ir acomodando el aumento de la producción, se presenta una oportunidad de mejorarla. Hay oportunidad de mejorarla. El ok. gobierno tenía una oportunidad de meter un golazo de media cancha y se metió un gol en contra, lamentablemente. A ver, expliquemos eso. Bueno, en definitiva, vías navegables de esta magnitud en el mundo solamente hay tres. Está el Yangtze en China, que mueve un volumen de mercadería 10 veces más grande de lo que mueve nuestra hidrovía. Sí. Está la hidrovía del Mississippi, que es muy parecida en términos hidrológicos a la nuestra. Y está la nuestra, son tres. Ahora, la hidrovía del Yangtze está reservada por los chinos para empresas dragadoras chinas. La hidrovía del Mississippi está reservada por el gobierno de Estados Unidos para empresas dragadoras de Estados Unidos. La única hidrovía de esta magnitud que tiene una posibilidad de generar competencia, a ver quién es el concesionario, Mm. es la hidrovía Río de la Plata, Río Paraná y Río Paraguay. O sea que este debería haber sido el negocio más interesante para las 5 empresas dragadoras que tienen la envergadura suficiente para hacer un trabajo de estas dimensiones. Y si la dividiéramos en secciones, en vez de meter todo en un solo bloque, podría haber sido atractiva para cualquier otra empresa dragadora del mundo. Se debería haber habido por lo menos 10 ofertas de gente, se deberían matar por esta hidrovía. Y terminó pasando de que hubo una sola oferta de una empresa que había cuestionado seriamente los pliegos. Al Ujú. igual que de las 5 competidoras que se podían presentar de acuerdo a lo que está pidiendo el gobierno, hay 4 que presentaron objeciones ante la justicia diciendo que no podían correr contra el caballo del comisario con las reglas como están escritas. Otra que fue excluida arbitrariamente y en definitiva quedaba básicamente como que esto estaba armado para la empresa que está haciendo este trabajo hace 30 años. Y Ujú. eso no puede pasar, el gobierno no puede darse el lujo de hacer ni siquiera generar la sospecha de que esta licitación está dirigida. Bueno, termina dándola de baja. O sea, cuando abren los sobres y hay un solo oferente, se termina dando de baja, ¿cierto? Correcto. ¿Y ahora? Y ahora no sé, tenemos la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. O sea, yo creo que el gobierno debería recapacitar, hizo las cosas mal, por ahora está en la etapa de negación, él piensa que todo el resto hizo las cosas mal. Ok. Eh, y si se abre esa oportunidad de repensar cómo se hacen las cosas
de manera transparente, de manera pareja, de generar una licitación verdaderamente competitiva y sobre todo que sea un proyecto que sea conveniente para el comercio exterior argentino, hay una posibilidad de mejora. Si mantenemos como estamos, con la misma gente, yo dudo que haya mucha posibilidad de mejora. Mi objeción principal con todo este tema, que lo tomé hace 3 meses, por más de que yo no tengo ninguna relación con ninguna empresa dragadora, con ninguna empresa, con ninguna cámara de usuarios de la hidrovía, con ningún partido político, yo me he dedicado 35 años a evaluar y a desarrollar proyectos agropecuarios y agroindustriales en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Uruguay, y soy consciente de que los desarrollos logísticos dinamizan la producción y que el desarrollo logístico clave de toda la región es la hidrovía y por eso la vengo siguiendo todas las noticias y estudios que hay sobre el tema hace 35 años y me doy cuenta cuando leí los pliegos de que esto está mal concebido. ¿Y por qué digo que está mal concebido? Porque en definitiva es como si yo te propusiera invertir $600 millones para perder $300 millones por año durante 15 años. Alejandro. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Sofía Selasco lo saluda. Para entender bien, cuando hablamos de un pliego, ¿hablamos de un contrato o hablamos, por ejemplo, de lo que vamos a proponer a realizar a futuro? Independientemente de que no se acepte. Ponemos la regla del juego. Yo estoy, como gobierno, estoy convocando una licitación para que se presenten posibles concesionarios según estas reglas. Estas reglas dicen que yo quiero profundizar la vía a tal profundidad, que las tarifas que yo estimo que se van a poder cobrar de peaje por hacer estas tareas son de tal nivel y que va a ser durante un plazo de tantos años y que estas son las tareas que el concesionario tiene que desarrollar y sobre estas bases les pido que pongan sus ofertas. Y el que presente la mejor oferta se quedará con la concesión por el plazo que yo les haya fijado. Entonces, la solución sería modificar los pliegos, mejorar los pliegos para que se presenten más empresas. Para que se presenten más empresas, por un lado, o sea, que no haya empresas que consideren que la cancha está inclinada hacia un jugador, y sobre todo, que eso no es lo que se está discutiendo mediáticamente, es no podemos presentar estas condiciones si lo que queremos es lograr una economía más abierta, más competitiva y más integrada al mundo. Deberíamos disminuir el costo de las exportaciones y con esto, como está presentado, estamos aumentando el costo de las exportaciones por lo menos por los próximos 15 años. Alejandro. ¿Por qué digo esto? Sí. No, termina si querés. ¿Por qué digo esto? Porque en el pliego se está poniendo que en la etapa, para los primeros 15 años se está poniendo una meta de profundizar la hidrovía a 39 pies. Actualmente está en 34 pies en el Río de la Plata y 36 pies en el Río Paraná. Dice, uniformemos todo a 39 pies. Eso es el Río Paraná, aumentar la profundidad en 90 centímetros y en el Río de la Plata aumentar la profundidad en 1,20 m con respecto a la situación actual. ¿Por qué? Bueno, debería ser interesante profundizar porque actualmente, con las profundidades actuales, más o menos el 70% de los buques que sacan granos y sus productos por el Río Paraná, por lo menos, no pueden salir con las bodegas completas y tienen que incurrir en costos extra de completamiento, ya sea en Bahía Blanca, en Quequén o en puertos de Brasil. Y si profundizáramos y lográramos que esos buques pudieran salir completos, nos ahorramos ese sobrecosto que nos pone en desventaja con respecto a otros exportadores como Brasil o como Estados Unidos. Entonces la idea no es mala de profundizar, lo que es malo es que la profundidad que se está proponiendo por los próximos 15 años se queda a mitad de camino, no soluciona ningún problema. O sea, solo aumenta 5 pies de acá a 15 años. Eso en teoría, para el Río Paraná, que ya está en 36 pies, solamente aumentaría en 3 pies. Pero hay un tema que no está, no sé si se pensó o no se pensó, pero es concreto, que hay una ordenanza de la prefectura que ordena el tráfico por la hidrovía, que dice que si los buques tienen más de 35 pies de calado, hay que guardar un margen debajo de la quilla, por seguridad, para que no se peguen contra el fondo, no se queden varados, del 10% del calado, con lo cual la profundidad, el calado efectivo que se lograría invirtiendo estos $600 millones sería mejorar el calado en 45 centímetros. Eso no es nada, estamos en la misma que hoy prácticamente. Podrían cargar 3.000 toneladas más los buques que tienen capacidad para cargar hasta 60.000 toneladas. O sea, no hace ninguna diferencia. Los buques van a tener que seguir yendo a completar sus bodegas en Bahía Blanca, en Quequén o en Brasil,
con lo cual lo único que vamos a lograr es aumentar el costo de peaje, y la tarifa que se está proponiendo de referencia es el doble que la actual, con lo cual no hay ninguna ventaja y solamente hay desventajas. Alejandro, una cortita, Tomás Rivas lo saluda. ¿Nos puede dar algún detallito más de qué es inclinar la cancha? ¿Por qué esos pliegos se cree que están direccionados para una sola empresa? ¿Y de quién depende modificar esos pliegos? ¿Quién es el que pone las reglas? ¿El gobierno? Es el gobierno. En teoría debería darle apertura a usuarios interesados y eventualmente al público en general, siempre y cuando tenga algo para aportar. Eso se ha cumplido en lo formal porque ha habido alguna mesa de discusión con los exportadores. Los exportadores vienen preparando un trabajo, anticipándose a esta licitación, vienen preparando un trabajo de hace 5 años muy bueno, es lo mejor que yo he visto publicado sobre el tema, muy serio desde el punto de vista de estudios de ingeniería, para ver la posibilidad de profundizar toda la vía, desde el punto de vista de la gobernanza, que fue otro tema que quedó totalmente dejado de lado en los últimos 30 años y es muy opaco todo, cómo se ha manejado todo. Y desde el punto de vista de la modernización general de la vía. Todo ese trabajo que han presentado y que venían preparando para presentar a los distintos gobiernos ha sido básicamente ignorado por este gobierno. El pliego parece haber sido escrito ya desde antes por la administración anterior, y yo me esperaba un pliego de esa característica si hubiera ganado otro gobierno, no este. Okay. Pero bueno, que las reglas en definitiva las fijó el gobierno, y se tiene que hacer responsable de eso. ¿Por qué está inclinada la cancha? Bueno, en definitiva, porque como les comenté al principio, solamente hay 3 vías navegables de esta extensión, de esta envergadura, y esta es la única que estuvo abierta siempre por lo menos cuando se hizo la licitación hace 30 años, a una competencia entre empresas. Internacional. De las cuales solamente hay 5 que tienen la envergadura para hacer todo esto en un solo bloque, y hay otras 3 o 4 que se podrían incorporar si se dividieran secciones. Bien. Y eso no se contempló. Se pusieron las reglas, cualquiera de ellas tiene la capacidad técnica para hacer esto. No es complicada la hidrovía, es sacar arena del fondo del río Paraná, sacar limo del fondo del río La Plata. No hay esclusas, no hay piedra, no hay pendiente, no hay grandes amplitudes de marea. O sea, es un trabajo técnicamente no muy complicado, solamente de gran envergadura. Están habilitadas. Y lo último, me queda un minutito, Alejandro, pero quiero entender en qué plazos podemos esperar que esto se resuelva, que se vuelvan a hacer los pliegos, que se abra la licitación y que haya, cuando se abran los sobres, haya más empresas oferentes. ¿Todo eso puede pasar antes de que termine el 2025 o vamos a seguir debatiendo esto por mucho tiempo más? Yo creo que esto va a obligar a repensar muchas cosas. Espero que el gobierno esté dispuesto a repensar muchas cosas, y eso va a llevar que lo tengamos que pensar en el mejor de los casos para el año que viene, si se quieren hacer bien las cosas. Porque hay mucho para rediscutir. Y además esto es un mal negocio, porque no solamente es un mal negocio, sino que era 30 años con opción a 30 más, que no tiene ninguna lógica. Es como decir, estoy queriendo tener una caja política por 60 años. Es la única interpretación lógica que le puedo dar al asunto. Gracias. Hay que cambiar muchas cosas y hay que pensar cómo se manejaron estas cosas también. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias, muy clara la explicación. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Ahí charlábamos con